restaurando el número de cromosomas después para poder ser, cuando se llega a producir la fecundación. La espermatogénesis tiene desfases, ¿verdad? Y estas se realizan en el testículo, específicamente en los tubos seminíferos, como habíamos estudiado, por estimulación de las células de Leydig por la glándula hipófisis, y esta a su vez desde el hipotálamo, iba a desarrollarse esto. Primero, desde la adenohipófisis, con la producción de la FSH que habíamos dado, quien daba el inicio de este proceso de la espermatogénesis, y luego con la testosterona producida en las células de Leydig, que iban a unirse a la proteína fijadora de andrógenos para incluirse o meterse dentro del tubo seminífero, ahora sí, para empezar a multiplicar activamente la transformación de estas células desde las más, digamos, primarias, las más antiguas, que serían las espermatogonias, y que por procesos, por ejemplo, la espermatogonia tipo A para llegar a tipo B, tiene 7 divisiones mitóticas. 7 veces va a ir dividiéndose mitóticamente. Por eso es que las vemos tantas, cuando hemos visto en el tubo seminífero, recuerdan las espermatogonias tipo B, estaban muy en una presencia abundante. Luego, estas iban a dar lugar ya a la transformación de los espermatocitos primarios, secundarios y finalmente los espermatocitos. Entonces, este proceso de la espermatogénesis tiene 3 fases: la espermatocitogénesis, que va a dar lugar a este espermatocito primario a través de esta transformación de las espermatogonias a espermatocito primario, manteniendo 46 cromosomas. Luego viene la fase de la meiosis. La meiosis tiene una característica importante que ustedes ya lo han estudiado, que la división de esta célula se reduce el número de cromosomas a 23. Todo ese proceso reduccional ustedes ya lo han estudiado bien y tienen que repasar, porque yo puedo preguntar en el examen. O sea, todo eso que han estudiado lo tienen que repasar. Entonces, la primera meiosis va a dar lugar a un espermatocito secundario que, como dije, tiene 23 cromosomas. Luego viene la segunda meiosis, que supuestamente por el nombre de meiosis deberíamos pensar que estos 23 cromosomas se van a reducir a la mitad, o sea, a 11.5, ¿no? Pero no es así. O sea, sí es una meiosis ecuacional, no es reduccional. Sí. A ver, alguien está hablando por ahí. Sino es ecuacional, y eso significa que ahora estas divisiones, la segunda división meiótica, en realidad es una división mitótica, ¿verdad? Porque mantiene el mismo número de cromosomas que el anterior. Y luego de que ya se formó esta célula del el final de esta segunda división va a dar lugar a la espermátide, con todas aquellas características que las hemos observado en las láminas, en la práctica. Y a partir de este espermátide, que está rodeada de una membrana nuclear muy precisa, ¿verdad? Muy clarita, a diferencia del espermatocito secundario, que han visto que ya como que hubiera perdido su membrana nuclear. Ahora viene la tercera fase, que es la espermiogénesis, que es un proceso muy importante, porque va a dar lugar de una célula, una transformación a un espermatozoide que es sumamente pequeño, ¿no? En esta división ya sabemos nosotros que los cromosomas sexuales que tiene el espermatozoide, o las células sexuales masculinas, tiene el cromosoma X y Y. Y en esa división de la formación de los espermatocitos secundarios, una va a llevarse el cromosoma X y la otra se va a llevar el cromosoma Y. Y en las divisiones finales, hasta la transformación del espermatozoide, este espermatozoide va a tener 23 cromosomas. Uno de ellos puede ser que tenga el cromosoma Y, 2 de ellos van a llevar el cromosoma Y dos espermatozoides el cromosoma X, ¿verdad? Entonces, esta transformación importante de las espermátides hasta espermatozoides, que se lleva a cabo dentro del tubo seminífero, se va a hacer en toda la extensión de este
de esta célula sertólica, habíamos dicho que tenía espacios, ¿verdad? Donde aloja a estas espermatogonias, que luego se van dividiendo, y estamos viendo desde un espermatocito primario, va a dar lugar a 4 células finalmente. Y estas 4 células finalmente están como agarraditas de la mano por sus citoplasmas, miren, que todavía están culminando con su maduración y su transformación a ser espermatozoides. Y justamente es en este momento cuando se produce la espermiación, que es la contracción de las células mioepiteliales, para liberar a los espermatozoides que ya estén bien formados y se puedan desprender de sus uniones citoplasmáticas con las otras células y quedar libres en la luz del tubo seminífero para ser transportadas. En los restos de citoplasma de esta transformación van a ser fagocitadas por esta célula Sertoli. Y la misma célula Sertoli además va a proveer de un fluido escaso pero presente para que estos espermatozoides puedan fluir al medio en la luz de este tubo seminífero. Muy importante porque si no, ya sabemos que el espermatozoide ahí está totalmente inmaduro, sin ninguna capacidad de moverse por sí mismo. Entonces, si no tiene un fluido en el cual pueda estar siendo empujado por el número que va siendo liberado por las contracciones, entonces se quedarían ahí y no podrían ser desplazados. Entonces hay un fluido que en este momento de liberación es producida también por la célula de Sertoli. Luego vamos a ver en este lado a las oogonias, en su división, pero hasta acá ya hemos entendido eso. La espermiogénesis es esta transformación, muy importante, que ya también ustedes no han estudiado cuáles son esas fases. Yo quiero rescatar situaciones importantes de este proceso. Ya sabemos qué es la formación del espermatozoide. Este espermatozoide, que dentro de ese espermátide el núcleo se compacta. La cromatina de los cromosomas se aprieta tanto que va a disminuir increíblemente el tamaño de ese núcleo para constituir la cabeza del espermatozoide, ¿no? Esa es una parte muy importante que va sucediendo en este espermátide. Pero además, el aparato de Golgi, que es uno de los organoides que se encuentran allí, van a localizarse formando como una, se unen. Nosotros hemos visto que es como una cisterna, ¿verdad? El aparato de Golgi. Luego confluyen y hacen como una sola cavidad. Las membranitas se unen y hacen una cavidad, una vesícula, que se va a localizar en uno de los polos de este núcleo que está totalmente apretadito. Es una vesícula que en esta fase de transformación que estamos viendo el espermatozoide, no solamente es que se forma la vesícula y que los centriolos se van a ir al otro polo donde se está poniendo esta vesícula para formar la cola del espermatozoide, sino que en esta etapa sucede algo muy importante en ese espermatozoide. Y es que va a haber una síntesis importante por parte del ergastoplasma de ese espermátide que va a actuar eficientemente en la producción de una serie de enzimas que van a ir ocupando esta vesícula. Ese es el momento en que se produce todo esto. ¿Por qué? Porque esas enzimas van a ser absolutamente necesarias para el proceso de la fecundación. Cuando ya se forma el espermatozoide, que ya hemos visto la vesícula, este capuchón que se va a colocar y que luego se compacta un poco alojando todas estas enzimas que en esta etapa de la espermiogénesis se está produciendo. No se está produciendo cuando se cambió de espermatocito primario a secundario y de secundario, no. Es en la espermiogénesis donde esa célula asume este rol importante de metabolismo y de síntesis de estas proteínas que van a ser enzimas y que van a ser depositadas, van a ser guardadas dentro de este capuchón para el proceso de la fecundación. Eso es muy importante que tengamos que entender, porque luego que ha sido ya la síntesis, para sintetizar, ya sabemos que ya las mitocondrias han actuado eficientemente para dar energía, las mitocondrias han actuado eficientemente, ya se han agotado, cansadas ahí en el citoplasma, y las mitocondrias empiezan a desplazarse para colocarse justamente en el cuello de este espermatozoide, en la pieza intermedia, envolviendo completamente a estos centriolos que se han extendido y que van a crecer para formar el flagelo del espermatozoide.
Entonces, cuando ya se formó el capuchón, cuando ya se formó el núcleo, cuando las mitocondrias ya están bien puestas detrás, ya no hay nadie quien trabaje para sintetizar esas enzimas. Entonces las enzimas están elaboradas y preparadas previamente para que se aloje, se guarde en esta vesícula que es el acrosoma del espermatozoide. ¿Está claro? O sea, ese es el momento importante de la síntesis de ellas. Y vemos cómo se van formando. Aquí se viene la pieza intermedia, todas las mitocondrias, que cuando llegue tarde, y no deben llegar, ¿verdad? Después que yo llego ya nadie debe entrar. Lo tienes que hacer por la puerta de atrás y no por delante, porque todos nos hemos distraído con tu ingreso. ¿Está claro, chicos? Creo que me voy a enfermar. Es que nadie se va a acercar a mí después, creo. Ayer estuve en un grado y había un docente que estaba a mi lado, que lo vi que estaba medio raro, resfriado, ya, creo que lo voy a vencer. No tengo derecho a enfermar. Entonces, las mitocondrias se vienen aquí. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Proporcionan ATP. ¿Para qué? Acá, en este espermatozoide. Para movilizar El el movimiento. Espérate, aquí me está contestando esta línea. Fernanda Sarmiento. No, ¿para qué sirve esa mitocondria? La mitocondria, como se está posicionando alrededor, podría proporcionarle protección, energía. ¿Protección o energía? ¿Cómo así? No, pero ya me contestó a la mitad. A ver, por la otra mitad. Sí, bueno, como el espermatozoide va a necesitar una movilidad, una motilidad, básicamente, como se dice en el modo. La mitocondria existe para mover, básicamente, el flagelo. Proporcionar energía Energía, para la movilidad. Ya, mitad de punto. ¿Cómo te llamas? Jan María Calderón. Mamá Calderón. ¿Y tú? Fernanda Sarmiento. Fernanda Sarmiento. Sarmiento. Mitad, mitad. Puedo permitir que participen otra vez más para completar su punto hoy día. Entonces, está entendido esto, ¿verdad? Y hemos entendido ese espermatozoide. Van a leer todas las fasecitas bien bonitas que han aprendido. Las van a leer porque les puedo preguntar en el examen. Yo soy muy preguntona, como se han dado cuenta. Entonces, ese acrosoma en los mamíferos puede producir una serie de enzimas importantes que en nuestro caso, en los humanos, la acrosina, la arilsulfatasa, la esterasa, la beta-galactosidasa, la hyaluronidasa y la proacrosina participan en este proceso. Pero de ellas vamos a resaltar fundamentalmente, para que ustedes recuerden, a la proacrosina, a la acrosina, a la hyaluronidasa en estas fases que tiene la fecundación. En relación a la ovogénesis, que es la formación de ese ovocito que se va a preparar para la fecundación, a diferencia del varón que tiene sus espermatogonias hasta que tenga 80, 90 años, nosotras no. Nosotras no nacemos con ovogonias. A los 8 meses de desarrollo de ese feto en el útero de su madre, todas sus ovogonias ya han sido divididas a ovocito primario. O sea, no hay ovogonias. Nacemos sin ninguna ovogonia. Y para colmo, ni siquiera estas células de los ovocitos primarios están detenidas en interfase. La interfase, ustedes saben que es una etapa de hibernación, de suspensión, de descanso. Están tranquilitas las células, pero no están allí, sino más bien están ya iniciando la primera división, la siguiente división de este ovocito primario. O sea, están en metafase, iniciando la metafase. Entonces, una célula que está en un proceso de división está expuesta a que el medio ambiente pueda influir en ella, provocando daños en sus genes que pueden traducirse en malformaciones congénitas si ese ovocito es fecundado. Y obviamente hace que a lo largo del tiempo, de los años, cada vez es mayor. Cuando una mujer de 40 a 41 años que ovula,
es fecundada, hay un riesgo grande que su producto pueda tener malformaciones congénitas debido a esta situación. Entonces, cuando nacemos, nosotras las mujeres, en nuestros folículos están alojados ovocitos primarios. Y están así, nacemos con millones. Pero hasta el momento en que se inician los ciclos menstruales en la mujer, ya miren cuántos se han perdido en esos 10 años, estamos asumiendo que la mujer empieza a menstruar a los 10 años, se han perdido millones. Y empieza allí, en cada ciclo menstrual que se va a ir produciendo, ya empieza la maduración de los folículos y esos van a considerarse para que esa célula, ese ovocito que estuvo en metafase, continúe su maduración. Y en esa maduración, en cada ciclo, va a haber esta división de ese ovocito en formar un ovocito secundario y un cuerpo polar, ambos manteniendo 23 cromosomas. Y inmediatamente empieza el siguiente ciclo. Y ese siguiente ciclo solamente va a culminar a formar, o sea, el único, porque aquí recuerden que hay un cuerpo polar. Este cuerpo polar puede dividirse, vamos a ver qué alteraciones puede haber o qué se puede formar cuando se dividen estos cuerpos polares, pero cuando se ha dividido y queda igual, solamente hay un ovocito secundario en la segunda meiosis que va a ser viable, que va a servir. Y va a formarse este ovocito en la segunda meiosis siempre y cuando ese ovocito haya sido fecundado. Acá. Cuando la cabecita del espermatozoide se va metiendo en el citoplasma del ovocito, continúa la división para formar este ovocito secundario y el cuerpo polar es rechazado fuera de la célula. Entonces miren qué selectivo supuestamente es justamente este ovocito secundario en este proceso de la fecundación. La meiosis, lo saben, lo repasan, se los pregunto. Las probabilidades de falta de disyunción también han discutido casos en su práctica de biología celular y genética, ¿verdad? Repasen, porque se los voy a preguntar. Por favor, repasen, ¿eh? Cuando yo digo algo, lo cumplo. Les estoy ya dando cuántas preguntas del examen. ¿Cuántas preguntas del examen estoy poniendo? Ya son como 4 o 5, ¿eh? Así es que no les voy a sorprender en el examen porque les estoy diciendo lo que voy a preguntar. Y entonces, cuando ya tenemos un ovocito listo, que sabemos cómo se ha formado, y tenemos un espermatozoide también ya listo, un espermatozoide que ha madurado perfectamente bien, ¿dónde? En el epidídimo. Muy bien. Y ahí he dicho, tú quieres tu medio punto, mala suerte porque yo he levantado la mano. ¿Cómo te apellidas, niño? Anco Quiñones. Anco. Con H. Con H. ¿Con doble C? Entonces, eso que ya hemos dicho, que ese espermatozoide está hecho calistenia, etc, todo, y ha recibido un baño de proteínas, de glicoproteínas en este mismo epidídimo, está como embarrado en todo ello, ¿no? Y cuando se produce la eyaculación, va a ser depositado aquí en la vagina de la mujer. Y lo primero que va a suceder aquí cuando es depositado el semen se coagula. Y esta coagulación es muy importante porque va a proteger a los espermatozoides que se encuentran al centro de este coágulo, porque las paredes del coágulo van a estar en contacto con el pH ácido de la vagina, donde van a morir millones de espermatozoides. O sea, ya va de esos, ¿cuántos millones es depositado en la vagina de la mujer? ¿Cuántos millones de espermatozoides debe haber por mililitro de semen? 1500. ¿Cuánto? Levante la mano, porque no escucho. A ver, niña. De 200 a 600 millones de espermatozoides. ¿Está bien?
Allá, 200 espermatozoides. 200 espermatozoides. Son, lo normal es más de 200 millones de espermatozoides. ¿Cuánto? 200 millones. Más de A 200. ver, allá atrás, está levantando la mano. 200 millones. 200 millones. Ah, otra pregunta del examen. Lean. Esto ya supuestamente lo saben. No, ya no, muy tarde. Tu celular ya te ha dicho la respuesta. Ya no vale. La respuesta tiene que ser así, sin dar pie a que puedan estar. Yo no los veo mucho ya a ustedes así, ¿no? Pero cuando volvieron los chicos de la pandemia, yo preguntaba algo y todos eran esto. Caramba, estos están, pero era una reacción natural, ya era natural en ellos de usar su celular para ver, para meterse a San Google, buscar ahí otra aplicación que puedan tener. Estos espermatozoides que mueren millones, ahora van a pasar por, después que se coagulan, y esto lo van a evaluar para su investigación formativa. ¿Cuál es el tiempo, en qué tiempo ese semen, cuando nosotros tomamos en el laboratorio, le pedimos al señor que esté en abstinencia 3 o 4 días y que venga al laboratorio a tomar la muestra, porque nosotros necesitamos medir tiempos. Damos un frasquito, señor, vaya al baño, por favor, mastúrbese, y inmediatamente nos trae el semen. El señor nos trae el semen y estamos evaluando. A ver, movemos así, ¿se coagula, no se coagula? Medimos el tiempo en que se coagula. Luego que ya hemos visto en cuánto tiempo se ha coagulado, ahora vemos en cuánto tiempo se licúa. Y esos tiempos están dentro de parámetros normales. Y luego que se ha licuado, ya sabemos nosotros que está el espermatozoide adquirido una movilidad. Y se mete por acá. Y se meten por acá, y se meten por acá, y se meten, y se meten, y se meten, y se meten. Y luego hay algunos tontos que se van a ir para este lado, donde no ha habido ovulación. Se restan millones. Y hay algunos inteligentes que se vienen por acá. Se dice que cuando miren acá está el ovocito, que ha sido eliminado, se dice que solo son como 100 espermatozoides de los millones que llegan alrededor de este ovocito que ha sido ovulado, que ha sido eliminado. 100 de los millones. Y todavía de esos 100, recuerden que es uno, ¿no? Este ovario, que ya lo hemos estudiado, creo que no, pero vamos a repetir, este ovario desde el momento de la pubertad, cuando suceden ya los cambios, ¿qué hace que cambien? Obviamente la presencia de las hormonas. Y estas hormonas son producidas por influencia de la FSH, que es la que estimula la maduración de los folículos. Hemos calculado que son como 800 folículos que mensualmente están madurando y cuyas paredes, específicamente la granulosa, están produciendo estrógenos. Estos estrógenos, importantes no solamente para este proceso de la fecundación, el estrógeno es importante para nosotros las mujeres porque nos sirve para muchas cosas en nuestro organismo, para mantenernos bien. Madura el folículo de Gra y produce una proteína que inhibe el crecimiento de las demás hasta que se produce la ovulación, que expulsa al ovocito rodeado de la corona radiante y de la zona pelúcida. Y de la zona pelúcida. Si es que ha habido fecundación, pues este cuerpo amarillo crece así, de este tamaño, enorme, porque va a asumir la producción de estrógenos y progesterona hasta el 3er mes de gestación. Si no ha sucedido esto, este cuerpo amarillo, al no detectar a nivel del hipotálamo y la adenohipófisis que no ha habido fecundación, se convierte en cuerpo amarillo, ¿verdad? Este proceso de la ovulación, ¿cuándo se produce? Se produce cuando se eleva el estrógeno, que este va a disparar así, un pico así, un pico así de LH. La LH, con este disparo, va a modificar todos estos cambios en el folículo. La LH va a hacer que los vasos sanguíneos que se encuentren aquí, los capilares alrededor del folículo, haya una extravasación del contenido de ese capilar,
de líquido, de agua, no de glóbulos rojos, no, de agua. ¿Y esto qué va a provocar? Que haya edema. La extravasación vascular provoca edema, que se hincha. Y ese edema va a activar al plasminógeno, que está inactivo, en plasmina. Y la plasmina, a su vez, va a activar a la colagenasa inactiva, que se encuentra dentro del folículo. Este antro folicular no es una estructura que esté vacía, es un espacio donde aquí se encuentra un trasudado de la sangre con contenidos nutritivos de proteínas, de glucosa, de vitaminas. Es increíble el estudio que se ha hecho de este folículo, de este líquido folicular, en relación a los contenidos que tiene, hormonas que van a cumplir un rol importante en esa maduración. ¿Qué van a hacer? Nutrir al ovocito. Entonces aquí también hay enzimas que se van a activar, y esta colagenasa activa lo que va a hacer es degradar las paredes del folículo, degradando, que cuando nosotros vemos en la ecografía a un folículo, un ovario que va a ovular, se ve como una tetilla transparente sobre la superficie del ovario. Entonces está degradando aquel colágeno que ustedes ya saben se encuentra en los tejidos, que mantienen la unión de las células que sostienen los tejidos. Y al romperse estas fibras de colágeno, esto se va abriendo, hasta que finalmente la presión que existe aquí mismo dentro del folículo, por estos cambios que se están dando dentro de él, y la ruptura de los tejidos que están protegiendo o recubriendo al folículo, hace que explote. Se rompe el folículo, y obviamente en la superficie también hay capilares y vasos que van a botar sangre hacia la cavidad abdominal, y la sangre es muy irritante del peritoneo. Y hay mujeres que perciben dolor en la fosa ilíaca derecha en un mes y dolor en la fosa izquierda otro mes, no asociado a la dismenorrea, que es el dolor que se produce en la menstruación, sino a la mitad del ciclo. Y se debe justamente a la caída de esa sangre dentro. Y ustedes han visto, cuando han visto cuerpo amarillo en sus láminas, han visto como que al centro hay sangre, ¿verdad? Ese sangrado es justamente de esa ruptura, y como ello ha caído también hacia la cavidad abdominal. Y de esa manera es que se produce esta ovulación, que es la expulsión del ovocito, del ovario, de este folículo, y que se produce 24 horas después de que hubo el pico máximo de LH. O sea, no es aquí, es acá. En la imagen que teníamos, ¿se acuerdan la clase pasada? Decía, esto está mal porque los dos estaban al mismo nivel. No, esto es así. Entonces, estos estrógenos y la progesterona que se produce por el cuerpo amarillo van a provocar cambios importantes en el aparato genital femenino. Estamos enfocándonos ahí. Pero nosotros sabemos que no solamente es ahí. Los estrógenos de nosotros las mujeres tiene múltiples células diana, músculos que le mantienen un tono, que cuando no hay estrógenos hay atrofia muscular, huesos con una calcificación perfecta, que cuando no hay estrógenos se produce osteoporosis. Y esto que ya les he dicho la otra vez y que voy a preguntar, viene otra preguntita: mantienen la integridad de los endotelios, y su ausencia provoca disfunción endotelial. Pues ahora me van a ir a investigar qué significa disfunción endotelial, porque se los voy a preguntar. ¿Cuántas preguntas ya van? 6. Montones, ¿eh? Su examen tiene 40 preguntas, así es que ya van 6. Y a nivel genital actúa sobre la trompa uterina. ¿Se acuerdan? Han visto trompa la semana pasada. Han visto las células secretoras, las células ciliadas y las células indiferenciadas. Esas blanquitas que estaban por debajo del epitelio, ¿verdad?
esas celulitas indiferenciadas son las que van a ser influenciadas por estas hormonas. Para decir, he dicho indiferenciada. Significa que por esta hormona se puede diferenciar en secretora o se puede diferenciar en ciliada. Si es que hay fecundación, si es que se ha producido fecundación, estas celulitas indiferenciadas se van a transformar en ¿qué? ¿Ciliadas o secretoras? Secreto. ¿Ah? En secretores. En secretoras. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Lipa Corrales. Lipa. Camila. Nada, no te escucho nada. Mira, aquí ahora creo que sí estoy más congestionada porque ya me está picando esta oreja. Camila Lipa. Lipa. Efectivamente, porque cuando se ha formado, ha habido la fecundación y está pasando por la trompa, no hay una llavecita de duchas como cuando se abren cuando hay incendio, han visto cómo cae el agua, no hay así esas duchitas que estén chorreando sangre para bañar al huevo o cigoto que se ha formado en su pasaje para nutrir. No existe. Pero sí existen estas células secretoras que van produciendo muchos nutrientes para que estas celulitas que se están multiplicando durante una semana, que es el pasaje de a través de la trompa, puedan nutrirse. En cambio, antes de que se produzca la fecundación, lo que hay más son células ciliadas. Y esas células ciliadas están, por las hormonas, orientadas a que su movilidad sea de la cavidad uterina así. ¿A quién le están ayudando? A los espermatozoides a poder desplazarse hacia la trompa. Y cuando se ha producido la fecundación, esos hilos que se movían así, ahora se mueven así, como tratando de ayudar también a barrer el huevo cigoto hacia la luz de la cavidad. O sea que dependiendo de qué parte del ciclo menstrual está, el funcionamiento de estas hormonas va a recaer en ellas. La vagina igual, va a tener una acción sobre ella y va a hacer que sea húmeda, que haya secreción diferente, por ejemplo, a las abuelitas o a las ancianas, que tienen ardor y dolor a nivel de la vagina y que el ginecólogo les receta unas cremas que tienen estrógenos para que puedan aplicarse allí, porque es intolerable las molestias que tienen por la falta de este hormona, ¿no? Y que hace que se mantengan bien. A nivel del endometrio, luego que se ha producido la menstruación, una menstruación que se debe a... La caída tú me hablaste, faltaba la ¿no? media. A ver. La caída de la hormona folículo-estimulante y luteinizante que provoca una vasoconstricción en las arterias espiraladas, consiguiente con una necrosis. ¿Solo las dos? No. Folículo-estimulante, luteinizante. Progesterona. Por la caída de la LH, FSH, progesterona y estrógeno. Muy bien. ¿Y eso qué provoca? Eso provocaría lo que es que se necrosa la parte del epitelio y hace que eso baje y que se convierta en... ¿Cómo se necrosa? ¿Cómo se necrosa? ¿Cómo se necrosa? A ver, para que aquella niña complete su acuerdo. Produce una isquemia a nivel de las arterias espiraladas, lo que produce que la funcione en el principio. Más fuertecito, a ver. Se produce una isquemia a nivel de las arterias espiraladas, lo que produce que la capa funcional del endometrio caiga. Así es. Que provoca este descenso hormonal cuando el hipotálamo ha detectado que en ese útero no ha habido fecundación, esa mujer ha habido fecundación, inmediatamente plop, 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 caen las cuatro. Caen las cuatro y eso provoca isquemia de las arterias espiraladas para que se necrose y se produzca la menstruación. Y luego que eso ha pasado, a ver, ¿cómo te llamas, niña? Medio punto. Ríos Monroy. Ríos Monroy, medio punto. Y allá otro medio punto. Moreno Patiño. Están con medios, ¿ah? Ay, me está picando. Cuando pica la oreja creo que ya hay resfrío. O todavía no. O alguien está rajando de aquí. Y entonces, este endometrio
Solo bota la capa funcional y le queda la capa basal, cruenta, como cuando nos caemos así sobre un cascajo, nos vemos las manos todas rojas, sangrante, así queda la capa basal. Y a partir de esta presencia importante, empieza la maduración de los folículos, produciendo estrógenos, provocando que ahora empiece a crecer este epitelio. A partir de las glándulas que se encuentran en la capa basal, empiezan a crecer las glándulas, las arterias también se van desarrollando y tenemos nosotros una preparación de este endometrio hasta el momento de la ovulación, que va a modificarse después de la ovulación, hacerse más amplia, mayor número de glándulas, secreción, mayor circulación para anidar al producto si es que se ha producido la fecundación. Y entonces nosotros tenemos algo interesante e importante. Aquí tenemos, mire, menstruación. Y luego empieza la proliferación hasta la ovulación en el día 14 y luego hay mayor ensanchamiento. Y miren las glándulas más amplias, llenas de secreción, porque ese será el nutriente inicialmente para la mantención de ese producto. Entonces, ya sabemos que la ovulación es el día 14 en un ciclo de 28 días, ¿verdad? 28 días, 14. Si fuera 35 días, ¿cuándo sería la ovulación? 17 más 14, 35. 17. ¿Sí? ¿Cuánto es 17 más 14? 31. Yo he dicho 35. ¿Qué día sería? 21. La ovulación sería el día 21. Entonces las mujeres pueden ser regulares cuando digo que menstruan cada 28, cada 30, cada 35, cada 40, pero cada ciclo es igual, regulares. No necesariamente tiene que ser 28 días para ser regulares. Y yo pregunto, ¿cuántas de ustedes son regulares? Levanten la mano. 2, 3, 4, 5, las 6. Las demás son irregulares. ¿Qué significa eso? Que un mes es 30, al otro 28. Tienen examen de biología y se les suspende hasta el 50, o sea, irregulares, ¿verdad? Pero siempre, aunque sea 50, siempre la ovulación va a ser 14 días antes del siguiente ciclo. Y entonces, si nosotros queremos usar como método anticonceptivo esto, ¿sirve? No sirve. No sirve, porque hay muchos, probablemente hasta el año pasado ustedes creían que la ovulación era a la mitad del ciclo, que no era cierto, son 14 días. Pero podemos saber y conocer realmente, aún en una situación irregular, qué día se ovula. Sangrado abundante, 3, 4 días. Escaso sangrado, usamos panty liners porque ya para no manchar la truza, y de pronto ya no hay nada. Las mujeres siempre eliminamos secreciones aunque no estemos menstruando, eso es normal. Pero no es ni siquiera necesario usar una panty liners. Y luego, más o menos por acá, aquí todo sequito entre comillas, y luego por acá el día 10 empezamos a sentir que hay un poco más de humedad en la truza. Estoy hablando de un ciclo de 28 días. Al otro día un poquito más. Al otro día un poquito más, y el día 13, ¿qué ha sucedido hormonalmente el día 13? Ha habido un pico alto de LH. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que la mujer produzca mayor cantidad de secreción, abundante, que muchas veces, si ustedes recuerdan, retrospectivamente, sentimos que cuando menstruamos sentimos que hay un descenso de un flujo, sentimos ese descenso del flujo. Y nos espantamos y nos vamos corriendo al baño diciendo, pero hace poco he menstruado, ¿por qué otra vez? Y cuando van al baño se encuentran que su truza está humedecida con una gran cantidad de secreción mucosa transparente como la clara del huevo. ¿Sí?
Están recordando, ahora sí quiero que vayan a observarse bien. Y entonces, al día siguiente de esa máxima humedad, se produce la ovulación. Y si ustedes empiezan a contar desde ese día, 28, 14, viene la regla, la menstruación. Y esto es importante porque los métodos anticonceptivos son invasivos y no invasivos. Por atrás, niña, cuando llegues, no, además, no, ya no entres, espérate mañana puedes venir, mañana tengo clase todavía, ¿no? Entonces, niña, o niño, no sé qué, out. ¿Qué hora es? 7:50. ¿Y por qué pensé que eran de otra clase? ¿En serio pueden llegar a esta hora a la clase así? Me voy a molestar. Entonces, ya ves, ya me distrajeron. ¿Qué iba? Métodos invasivos y no invasivos. Métodos pueden ser invasivos o no invasivos. Y una mujer que nunca ha tenido hijos jamás puede usar métodos invasivos. ¿Cuáles son esos invasivos? Los dispositivos intrauterinos. Eso solo usa una mujer que ya tuvo hijos. Las pastillas anticonceptivas no puede usar una mujer que nunca ha tenido hijos. Y es una moda que las chicas usan estas pastillas. Y las usan. Ayer estaba en un grado y estábamos viendo cuando inician las chicas el inicio de relaciones sexuales en un colegio, 10 años. Entonces ya empiezan a usar pastillas de estas edades, imagínense. Usan años tras años, se casan a los 30, quieren tener hijos a los 35. ¿Podrán tener hijos a los 35? No, porque esas pastillas anticonceptivas están hechas para la gringa que mide 1,85 y que pesa más de 100 kilos, y nosotras somos pequeñas, flacas, muchas, y esa cantidad hormonal no se ajusta a lo que necesitamos. Entonces nos va dañando y afectando, y las mujeres no pueden tener hijos. O sea, ni las inyecciones ni las pastillas pueden utilizarse para evitar la concepción cuando una mujer no ha tenido hijos. Lo ideal es las no invasivas, pero lamentablemente las no invasivas no son tan seguras. Los preservativos alcanzan un 60% de seguridad, y esto, dependiendo de la calidad y dónde lo hayan comprado. Si lo han comprado en la esquina de Pierola, con el calor y todo lo demás, ya el látex se ha malogrado y se va a fracturar. Fácilmente se puede fracturar. Las pastillas que se introducen en la vagina, los geles, etcétera, igual no tienen tanta seguridad para proteger esto, ¿no? Pero se pueden sumar varios simultáneamente para lograr esto. Pero hay una forma de cuidarse. El conocer su cuerpo, sea regular o irregular, observándose día a día cómo es esta transformación de su cuerpo, que va de la mano con la temperatura basal. O sea, conociendo bien su cuerpo, se puede usar como método anticonceptivo. Entonces, ya sabemos que cuando ya empieza, me doy cuenta que hay humedad, automáticamente abstinencia. Previamente, usarse preservativos, pero acá abstinencia. Inicio de secreción, abstinencia. Estoy evaluándome, no he usado nada y estoy evaluando la secreción. Y el día 14 sé que he ovulado. Mide la temperatura y voy a observar. ¿Cuántos días vive el espermatozoide? 72 horas. Hasta 72 horas, ¿no? ¿Y el ovocito? 24 horas. Ovulé aquí por seguridad hasta el día 17. Abstinencia. Abstinencia. Y ustedes van a hacer el próximo año un trabajo de responsabilidad social, que lo hacemos con lo que han visto ustedes de transmisión sexual, y donde les vamos a decir en una diapositiva bien grande en los mocosos del primer semestre de todas las escuelas: abstinencia. Cuando hacemos eso, los ingenieros se matan de risa. Nos creo que son medios terribles. Y luego, con tranquilidad, pueden tener relaciones sexuales hasta que venga la siguiente regla. Pero para hacer esto, ¿qué debe hacerse? Conocer su cuerpo. Bien conocido, con un cuaderno, apuntando, y de esa manera no afecto en nada mi cuerpo para cuando yo desee tener hijos en los tiempos que corresponde tenerlos, sin dañar nada. Y es más, esto me ayuda a mí, conocer mi cuerpo me ayuda a determinar
la sexualidad de mi producto. El espermatozoide que lleva el sexo masculino es veloz, pero es débil, como todos los varones, ¿no? Okay. El espermatozoide que lleva el sexo femenino es fuerte, muy resistente, pero muy lento. Pregunto, yo quiero tener un hijo varón, ¿qué día debo tener relaciones sexuales? El mismo día de la ovulación, porque ese va a alcanzar rapidito hasta la trompa y va a llegar ahí. Y si quiero tener mujer, Días antes, previos. días previos, porque los que llevaban la sexualidad masculina van a morir y solo van a estar pendientes dentro de ese lapso de 72 horas los espermatozoides que están teniendo el sexo femenino. Esto de verdad es real. O sea, si uno conoce bien su cuerpo, puede programar su hijo. Yo programé mi segundo hijo. La primera se vino, pero el segundo sí programé que sea varón. Así es que ya saben. Pues aquí sí está bien en esta imagen. Sí está bien. Aquí está el pico y un poquito más acá está la ovulación, ¿no? Y todos estos cambios que se van a dar de los estrógenos, progesterona, siempre aquí en una línea baja de progesterona, como que no hubiera, pero sí hay. En la fase proliferativa hay progesterona. Obviamente, quien prevalece en la cantidad son los estrógenos. Igualmente, en la segunda fase hay estrógenos, pero quien está en mayor cantidad es la progesterona. Y porque hay mayor cantidad, es que prevalece sus acciones sobre las de los estrógenos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tenía una duda. En el caso del cuerpo lúteo, ¿esta genera a la vez progesterona y estrógenos? Exacto. Así es. O sea, las células de la granulosa que van a hipertrofiarse en el cuerpo amarillo producen estrógenos y progesterona. Pero con mayor acción la producción de progesterona y estrógenos. Y ese cuerpo amarillo, como dije hace un momento, es responsable de que durante la gestación, en los primeros 3 meses, va a ser responsable de proveer de estas hormonas. No solamente progesterona es necesaria para que ese huevo cigoto anide y esté perfecto, sino antes. Doctora, una pregunta. El espermatozoide en sí tiene hialuronidasa, pero para interesar al ovocito, en este caso... Ahora voy a explicar. Ah, ya. Ahora vamos a escuchar justo lo que dice ahí. Fecundación. ¿Qué te llamas, niña? Fernanda Sarmiento. Sarmiento, ya. Las tenantes ya completaste. Cruz. Entonces ahora vamos a hablar ya de lo nuestro, de lo que empieza. Ya hemos hecho todo el preámbulo con todo lo que ustedes conocían. Ya les dije el día 1 que íbamos a hacer un repaso, ¿verdad? De todo lo que ustedes han estudiado en biología celular, en histología, en anatomía. ¿Se han dado cuenta que hemos usado estos 3 cursos? ¿Sí? La doctora Dita les ha dicho, estudien bien porque esto van a necesitar. La doctora Noemí ha dejado de mí. Entonces, la fecundación es ese proceso en el cual se van a unir las dos células con el objetivo de que a partir de esa unión se forme un nuevo ser, un ser vivo como nosotros. Nosotros somos el producto de la unión del óvulo y del espermatozoide, el ovocito y del espermatozoide. Y esta fecundación tiene fases: denudación, reconocimiento y adhesión, penetración, fusión, bloqueo de la poliespermia, formación de los pronúcleos y amplificis. Escríbanlos. Yo voy a empezar a preguntar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Cuando se empezando a explicar. Entonces, esta fecundación es el inicio y luego va a darse a lugar la primera semana de desarrollo. Y hemos estudiado a ambos órganos sexuales del varón y la mujer. Este órgano copulador, que en el momento de la cópula se erecta y puede dejar depositada en la penetración al semen dentro de la vagina de la mujer. Y hemos visto que este semen se va a coagular y hemos visto que va luego a licuarse y va a ascender por todo ello dentro de la luz.
hemos visto que la maduración se ha producido en el epidídimo. Cuando es depositado aquí y vuelve a licuarse, o se licúa el semen, y los espermatozoides adquieren, ya les he dicho, que están depositados aquí, pero ese semen, esos espermatozoides están como suspendidos en una secreción que ha sido aportada por el epidídimo, como que le hubiéramos echado ahí un baldazo a los espermatozoides de un agua azucarada, que los ha embarrado a todos. Esto dificulta un tanto su movilidad. Entonces, en el trayecto de la luz de esta cavidad, sucede un proceso que se llama capacitación. La maduración es en el epidídimo y dentro del tracto genital femenino es la capacitación. ¿Qué es? En términos así chiquititos, entendible, es como liberarse de toda esta agua azucarada que les está cubriendo para poder adquirir mayor movilidad. O sea, va quitándose para que pueda moverse con más facilidad cuando se están desplazando dentro de la cavidad uterina. Igualmente, hace que este coito, cuando la persona llega al orgasmo, hay una contracción muscular de los músculos, no solo de la pelvis, del diafragma pélvico, sino también de la musculatura del útero. Y esas contracciones que se producen en esta musculatura también facilitan el desplazamiento del espermatozoide hacia las trompas. Entonces es una situación que está permitiendo atravesar, ya hemos dicho que muchos se van a ir en caldo, como decimos por este lado, pero otros van a seguir, los que tienen mayor movilidad, los que están más agilitos, estarán dirigiéndose correctamente a esta trompa que ha capturado a través de las fimbrias la eliminación del huevo o cigoto rodeado, no del huevo, perdón, del ovocito, rodeado de la zona pelúcida y de la corona radial, ¿no? Como estamos viendo aquí. Entonces esa situación de limpiarse, de estar preparándose para el desplazamiento más rápido, nosotros lo llamamos capacitación. Y cuando todavía se va acercando más hacia la trompa, adquiere una acción mayor, que se llama de hiperactivación, para que sea más veloz, más activo, que su cola se mueva bien, porque en este momento de la hiperactivación ya va a usar el espermatozoide adquirir esta característica para permitirle poder penetrar a través de estas paredes que están recubriendo al ovocito. Recuerden que he dicho, el ovocito no sale liberado solo con su membrana citoplasmática, sino rodeado de la zona pelúcida y de la corona radial. Entonces ya tenemos nosotros aquí al ovocito, los espermatozoides están llegando por acá. Ya sabemos en qué ha consistido la ovulación, ¿no? Ya hemos visto cómo es que se ha producido esa ovulación. Y llega a la parte, estos espermatozoides hiperactivados han llegado alrededor de esta corona radiante que está el espermatozoide en el tercio externo de la trompa. Y el pasaje, aquí se me ha ido la lámina un poco para atrás, el pasaje del espermatozoide a través de la corona radiante se llama, ¿cuál es la primera fase? Denudación. Y para ello, para separar las células de esta granulosa que ha formado la corona radiante, va a actuar una enzima que es la hialuronidasa. ¿Sobre quién actúa la hialuronidasa? Sobre la corona radiante. Sobre el ácido hialurónico. ¿Y dónde se encuentra el ácido hialurónico? Niño. ¿En el tejido extracelular. ¿Qué? No te escucho. ¿Escuchan? ¿Qué he dicho? Matriz extracelular. Matriz extracelular. Matriz que une las células de los tejidos, ¿no? Entonces lo que está haciendo es separar, romper esas uniones y permitirle el pasaje a través de la corona radiante hasta que llega a la parte periférica de la zona pelúcida. Y que aquí sucede lo otro. ¿Cómo te llamas, niño?
Y aquí sucede algo importante. ¿Cuál es la siguiente fase? Reconocimiento y adhesión. Reconocimiento y adhesión. Este es un momento especial, muy importante en el proceso de la fecundación y que permite que solo pueda realizarse, o diríamos, es el filtro para permitir que se pueda desarrollar una fecundación en células de la misma especie y que no haya una fecundación de la gata por el burro o por el gato, por el perro, pero aquí sucede algo especial, ¿no? La mula. No sé. ¿Saben quién es la mula, no? ¿De dónde sale? Del caballo y de la burra. ¿Qué pasó? No lo sé. De todas maneras, siempre hay aberraciones que no son explicadas, que no pueden ser explicadas. Pero este es el punto importante para permitir fecundaciones en la misma especie. Esta zona pelúcida está constituida por glucoproteínas producidas por la célula del ovocito en su maduración, que va produciéndola y va vertiéndola, eliminándola hacia el exterior en todo este desarrollo, permitiendo que se haga más gruesa, más gruesa, más gruesa. La zona pelúcida en aquel folículo de Gras es amplia, envolviendo a ese ovocito. Y esta zona pelúcida, como dije, está constituida por glucoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3. La ZP2 y la ZP3 son unas cadenas, como están viendo aquí, y la ZP1 es la que las une. Es como un armazón de glucoproteínas que se han desarrollado alrededor del ovocito. ¿Qué importancia tiene esto? La ZP3 es la que va a permitir el reconocimiento. Aquí va a hacer contacto con la acetilglucosamina, que es una enzima. La galactosiltransferasa va a reconocer a esta acetilglucosamina y va a decir, sí, este espermatozoide es de la misma especie que este ovocito. O sea, va a permitir su reconocimiento, que son de la misma especie cuando se ha acoplado la ZP3, que tiene esta enzima, con este receptor de acetilglucosamina que se encuentra en la superficie de ZP3. Cuando ha sucedido esto, entonces recién se van a abrir como canales asociados a la presencia de ZP2 para que el espermatozoide pueda penetrar este espesor de la zona pelúcida. En ese momento recién puede penetrar y viene la siguiente fase, que es la penetración. Esa niña acaba de entrar. Ah, ya. Está bien. ¿Está claro? Pues primero tiene que haber un reconocimiento, y cuando se reconocen que son de la misma especie, recién el espermatozoide puede atravesar esta capa de la zona pelúcida. Ya dije hace un momento, ¿cuántos espermatozoides llegaban hasta ese lugar alrededor del ovocito, del folículo? 100. 100, ¿verdad? 100. ¿Cuál? De los millones que habían sido depositados, miren cuántos llegan ahí. 100. Y de ellos solo uno va a tener la posibilidad de fecundar a ese ovocito. ¿Cuáles son estas enzimas que se encuentran? Ya he dicho la proaprosina, la crosina, la hialuronidasa, etcétera, que se va a producir. Pero acá sucede algo interesante. Cuando se forma esta vesícula sobre el núcleo, en la fase de Golgi, esta vesícula tiene una membranita que va a estar pegada a la membrana nuclear. Y la otra membranita de acá va a estar pegada a la membrana citoplasmática del espermatozoide, ¿verdad? Entonces, para la liberación de estas enzimas, se une la membrana citoplasmática con la membrana externa de la vesícula de la crosoma. Y se abren unos poritos que permiten la salida, por ejemplo, de la hialuronidasa. Pero cuando ya ha llegado a esta parte, ha llegado hasta la parte final, aquí se produce lo que se llama la reacción acrosómica, donde esa reacción acrosómica ya libera todas las uniones y va a quedar pegadita a la membrana nuclear, la membrana interna de esta vesícula. Ese va a ser el revestimiento a nivel de la cabeza. Pero este capuchón
solo envuelve en la cabecita hasta la zona ecuatorial. Y la membrana citoplasmática envuelve todo el resto del núcleo y el resto de la cola. La membrana citoplasmática de ese espermátide que da dado lugar a este espermatozoide. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces ya sabemos que hizo la hialuronidasa, ya la proacrosina y la acrosina van a ser importantes porque van a participar en esa penetración. O sea, el pasaje del espermatozoide a través de la zona pelúcida va a ser realizada por la proacrosina, que va a dar lugar a la acrosina y que finalmente va a permitir que el espermatozoide llegue a la parte externa, es decir, a la membrana citoplasmática del ovocito. Y llegó aquí. Aquí ya se produjo la reacción acrosómica, miren, ya no hay capuchón. Y las enzimas liberadas van a permitir que pase el espermatozoide de la zona pelúcida y llegó aquí el espermatozoide. ¿Qué va a pasar ahí? Siguiente fase. Fusión. Entonces recuerden que les he dicho, aquí está la membrana citoplasmática. Aquí ya no hay, esta parte del núcleo está la membrana nuclear más la capita interna de la vesícula. Esta parte en la zona ecuatorial va a venir así y se va a pegar a la membrana citoplasmática del espermatozoide con la membrana citoplasmática del ovocito. Esta imagen, donde estos están juntos. Esta membranita de acá se va a fusionar con esta membrana y se abre como una fagocitosis, se abre el canal para que penetre el espermatozoide dentro del citoplasma del ovocito. Cuando las membranas citoplasmáticas se han fusionado, se abre el espacio y penetra ya libre de su membrana citoplasmática el espermatozoide, ¿no? Porque solo ha entrado el núcleo. Algunos atrevidos se meten con su cola. No interesa. Porque lo único que va a servir de ese espermatozoide en el proceso de la fecundación es el núcleo. No más nada. Solo el núcleo. Entonces, la denudación sería esto, ¿no? Denudación. Luego, penetración, reconocimiento de adhesión. Acá está reconociéndose, penetración. Y aquí fusión. Cuando se produce el ingreso de la cabecita, apenas está ingresando la cabecita del espermatozoide, sucede un hecho importante. En toda la periferia de la pelotita del ovocito, recuerden que el ovocito o que el folículo es, el ovocito, perdón, es una pelotita, ¿verdad? En toda su superficie hay unas granulaciones que están viendo ustedes acá. Unas granulaciones que van, y además en este momento incluso lo que va a haber es una mayor concentración de calcio que va a facilitar la liberación de estos gránulos corticales hacia el exterior. Se liberan completamente. Van liberándose, miren, aquí se va a liberar, apenas está entrando la cabecita. Se libera y podemos ver un cambio del color de la zona pelúcida. Se liberan hasta que finalmente todo esto se ha vuelto de color celeste. Eso, ¿cuál es la siguiente fase? Bloqueo de la purgispermia. Y lo que ha sucedido que estos gránulos corticales, en esta reacción cortical que se llama, ha hecho de que se liberen sustancias que alteran completamente a esa zona pelúcida y la convierten en una estructura pétrea, dura. Yo siempre hago el ejemplo del yeso. Quienes han visto el yeso, es un polvo blanco que cuando se le echa agua se vuelve una masa manejable, ¿verdad? Y luego de un tiempo esta masa manejable se endurece, que no se puede hacer nada. Por eso los albañiles saben que en su lavadorcito preparan una cantidad que puedan manejarla al estucar y que tengan el tiempo de utilizar todo lo que han preparado. Y vuelven a preparar y vuelven a preparar. Si se les pasó el tiempo, ya no pueden ni siquiera hacer nada. Lo mismo sucede con esta zona pelúcida cuando se ha producido la reacción cortical. Y lo que va a provocar es que evite que alguno que esté metiendo su cabeza por acá, miren,
Acá hay uno que está metiendo, otro, una media lenteja que ha llegado un poquitín más tarde. Aquí está metiendo su cabeza, está metiendo, y quedan atrapados en ese yeso duro. O, como también al endurecerse, se separa la zona pelúcida de la membrana citoplasmática y deja un espacio. Y al hacer eso, como que jala a los que ya estaban ahí queriendo pegarse a la membrana citoplasmática, los jala hacia el exterior y solo se permite que un espermatozoide pueda fecundar a ese ovocito. Pero que además se está moviendo. Miren, apenas está entrando la cabecita del espermatozoide, el núcleo de ese ovocito en su segunda división meiótica y empieza a dividirse. Apenas está entrando. Les decía que se completa esa segunda división cuando ha habido fecundación. Entra todo el proceso y aquí en esta imagen ya tenemos el segundo cuerpo polar. Fuera, esta es la membrana citoplasmática, fuera del citoplasma. Y luego, formación de los pronúcleos. Miren la cabeza del espermatozoide, comparativamente al citoplasma. En su práctica ustedes han visto la lámina de erizo de mar. Niña, ¿no has visto todavía? ¿No has hecho prácticas? ¿O no has visto? ¿No has visto? ¿Bien? ¿Todos han hecho la primera práctica de la semana? Sí. A ver, si no has visto, tienes que ver porque te puede tocar en el examen. Y en la diapositiva que les hemos mostrado, no había una lámina en realidad, podíamos ver al ovocito de erizo de mar comparando con el tamaño del espermatozoide, ¿no? Imagínense, igual los de nosotros, imagínense ese tamaño ridículo de la cabecita de ese espermatozoide que ha entrado en el citoplasma de ese ovocito de erizo de mar. Y ese va a tener que alcanzar, inflarse, extenderse, desenrollarse de lo que estuvo así tan compacto hasta alcanzar el tamaño de los cromosomas que están en el núcleo del ovocito. Tienen que ir formándose. Luego que se han formado los pronúcleos, se rompen las membranas nucleares, los cromosomas ya han alcanzado su tamaño normal y empiezan a aparearse. Se busca el 1 con el 1, el 2 con el 2, esto que han hecho ustedes en su práctica, donde han reportado seguramente los cromosomas y ustedes han buscado, este se parece a este para este. Eso sucede aquí en el citoplasma del ovocito. Y después de que se han juntado y se han apareado bien, ya se ha formado un solo núcleo, que ni siquiera se llega a formar el núcleo, porque inmediatamente ya se va formando las células hijas. Y eso se llama anfimixis, la primera profase de esta formación del huevo cigoto. Ahora sí es huevo cigoto. Cuando se unen los dos, huevo cigoto, y empieza ya la primera división, que se llama, a eso le llamamos nosotros anfimixis. Y este es el momento crucial donde se da inicio a la vida. Aquí inicia la vida, no cuando se implanta, no que al mes, a que 2 meses, nada. Y aquel que intente destruir esta unión de estas dos celulitas es un asesino o asesina. ¿Está claro? Desde este momento empieza la vida. Tenemos nosotros como médicos luchar porque esto se mantenga siempre así. Luchar porque la gente entienda que aquí empieza la vida y que hay N formas de evitar que se pueda producir esta unión. Hay N formas. Y miren, no es tan fácil a veces tener bebés. El 50% de las fecundaciones que los humanos tienen, ni siquiera la propia mujer sabe que estuvo fecundada. Ese 50%, estos 100 que dieron vuelta, algunos se metieron dentro del citoplasma. O sea, no uno, sino 2. Alcanzaron a meterse 3. ¿Es posible que haya divisiones? Entonces se producen sin que sepa la mujer que se producen abortos. Eliminación de esos productos que se han formado normalmente
y que le llega al siguiente ciclo de la regla normal, porque no ha habido posibilidad de informe de gestación, se produce la menstruación. Un retraso de 2 días de repente, que ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, tenemos que preservar la vida, enseñar y cultivar en nuestro entorno a respetar. No vamos a estar en las marchas como en la Argentina de lucha por el aborto y todo eso, ¿verdad? Tenemos que proteger desde este momento que se forma la vida en la fecundación. ¿Ok? Y promover las formas de evitarlas, promoverlas entre sus amigas, amigos, etcétera, etcétera. Aconsejarles que vayan a los centros de salud, aconsejarles que vayan a las postas, aconsejarles aquí mismo, si tienen amigas y amigos de otras escuelas, que vayan al centro médico para que la obstetriz los oriente a que pueden ir a impares les regalan hasta preservativos. Lo que hay que evitar es que puedan embarazarse con gestaciones no deseadas y que el camino siguiente sea ser asesinos. ¿Ok? Tenemos que luchar para que esto no se dé. Y entonces ya sabemos que se ha producido esa fecundación, ¿dónde? En la ampolla. En el tercio externo de la trompa uterina. Aquí es que se produce. Y luego esa anfimixis va a continuar formando inicialmente 2 células blastómeras. Se llaman blastómeras. La zona pelúcida, ¿cómo está? ¿Cómo está la zona pelúcida? Endurecida. Dura, pétrea, durísima. Entonces estas celulitas en la primera división están ocupando la mitad. Se ha redistribuido todos los organoides que estaban en el ovocito. ¿Qué hemos usado del espermatozoide? Solo sus cromosomas. Más ni siquiera una miserable mitocondria. Fuera de acá, tú no sirves para nada. Tu bola no nos sirves para nada. Solo vamos a usar tus cromosomas. ¿Está claro? Y entonces se van dividiendo las células, redistribuyendo lo que está conteniendo esa célula, y luego ya son 4, miren, a lo largo de él, y luego son 8, y luego son 16, hasta que se convierten en la mórula. Pero siempre limitadas ¿por quién? Por la zona pelúcida. Y eso es importante, porque evita que en este espacio tan estrecho puedan las células, las primeras blastómeras. Este es el ovocito. Las primeras blastómeras. Esta más esta. Las 4. Y van creciendo, y van creciendo. Podrán pasar hasta por acá, pero por aquí ya no. Y eso es un riesgo porque se puede producir un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico. Entonces, cuando ya llegó acá, hay tanta presión, las celulitas ya no son pues poquitas, son muchísimas celulitas que incluso se han ido hacia un lado, rodeándolas, formando como una capsulita. Se ha formado un espacio al centro y algunas celulitas se han ido a un lado, como estamos viendo acá. Y se forma un blastocisto. Esto se llama blastocisto. Este blastocisto, por la presión, ahora que ya llegó aquí, donde hay un gran espacio que es la cavidad uterina, se produce una eclosión. ¿Qué significa esta eclosión? Ruptura de la zona pelúcida y que permite la salida del blastocisto de su interior. Y eso va a permitir que se produzca la implantación. Y en un repaso desde aquí: denudación, reconocimiento y adhesión, penetración, bloqueo de la poliespermia, mírenlas cómo está cambiando de color, ¿no? Se está endureciendo. Luego la formación de los pronúcleos, la fusión, la formación de los pronúcleos y a la división celular en la apifis. Y este proceso muchas veces no es tan sencillo. Y aquí viene su trabajo de investigación, que lo tienen que hacer en sus grupos de práctica. No, acá no van a exponer, aquí me falta el tiempo para poder hablar.
En cada grupo de prácticas hacemos la investigación formativa donde ustedes van a investigar, primero, qué es infertilidad, las causas de infertilidad en el varón, en la mujer, cuáles son las técnicas de fertilización que existen, el espermatograma con todo, o sea, es todo un estudio que también va a ir en el examen, la pregunta, y luego van a entender, cuando estén explicando, qué técnica debo usar en este caso de infertilidad que tiene esta mujer. ¿Qué técnica puedo usar en este varón que tiene infertilidad? Porque de acuerdo a la causa de esa infertilidad de la pareja, es que se va a emplear una técnica de fertilización. Algunas menos caras, algunas más caras, algunas que no se pueden, algunas... Bueno, hoy en día, felizmente, ha avanzado tanto esto que es posible, incluso que una mujer que ha dejado de menstruar a los 50 años, pueda tener un bebé, que ya no ovula. Se casó con una joven, yo tenía un laboratorio que ya me lancé, lo cerré, y justo lo tenía al lado de uno de estos centros de asistencia de fertilidad, y una señora que yo la veía mayor me solicita con autofinas su HCG beta para ver si estaba embarazada o no. O sea, yo la veía mayor, para mí que tenía como unos 60 años. Le tomé la sangre, obviamente no le iba a decir, oye, señor, ¿qué le pasa? Está loca. Entonces, le digo a la obstetriz, que era la que manejaba esto, porque venían médicos especialistas de Lima, oye, ¿cómo me mandas a esta señora? Esta señora no tiene, hasta 50 años puede nacer. Doctora, aquí tiene 50, está su DNI. ¿Tú crees que tenga 50? Está la señora que parece mayor. Y de verdad me preocupaba y decía, Dios mío, este es un riesgo que una mujer mayor puede tener, ¿no? Y le salió la prueba positiva. Estaba positiva de embarazo. Que era que esta señora se había casado con un joven, ella ya había pasado su menopausia. Y lo que se hace es estimular el endometrio con hormonas. O sea, ¿qué le vamos a estimular para que produzca óvulos si no tiene óvulos? Entonces se hace una fertilización in vitro con óvulos de una donante.